Mucho gusto, mi nombre es Luis Alejandro Foro Zapata, soy estudiante de aprendiz SENA del proyecto Análisis y Desarrollo de Software. Hoy vengo a presentarles una evidencia propuesta, una evidencia de la guía de aprendizaje número 6. Espero pues les guste, que es la creación de la base de datos NoSQL utilizando la aplicación MongoDB. Bien, la evidencia nos propone que tenemos que crear una base de datos que va a almacenar em, carros más específicamente. Entonces esta base de datos va a ser de nombre carro. ¿Cómo creamos la base de datos? Para crear una base de datos en MongoDB utilizamos el siguiente comando, que es use, y declaramos el nombre, que va a ser carros. Vamos a guardar carros. Damos enter. Aquí ya se creó la base de datos. Verificamos esto nuevamente un use. Seleccionamos el mismo nombre. Y aquí nos dice que efectivamente ya estamos en la base de datos carros. Bien, lo siguiente que nos pide la guía es que creemos una colección llamada carro y luego posteriormente insertamos 5 documentos con la estructura JSON creada. Primero vamos a crear la colección llamada carro. ¿Cómo hacemos esto? Es muy sencillo, colocamos el nombre de la colección, que va a ser carro, declaramos los datos mediante el concepto clave valor, que son abriendo las llaves. Recordemos que todo lo que esté dentro de la llave va a ser tomado como la información que va a almacenar esta colección, los parámetros. Entonces, ¿cómo agregamos estos parámetros? Primero tenemos que agregar la propiedad, que va a ser por ejemplo, el- la marca del automóvil o el carro. Después declaramos la información de esta propiedad. Por ejemplo, una marca Mazda. Como sabemos, Mazda son cadenas de caracteres. Entonces, entendemos de que por cadenas de caracteres utilizamos los corchetes. Entonces, Mazda. Y ahí creamos el primer parámetro de esta colección. Vamos a agregar más parámetros. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que separar los parámetros uno del otro. Esto lo hacemos mediante una coma. Coma. Por ejemplo, vamos a ver otro parámetro que va a ser modelo. Dos puntos. Va a ser del año 2015. Recordamos que como no son cadena de caracteres y son datos, sino son datos numéricos, entonces no agregamos corchetes. 2015 y agregamos otro dato. Vamos a agregar otro que va a ser eh, tipo, y este va a ser un 4x4. 4x4. Acá ya se creó la colección, pero ahora tenemos que agregarla a la base de datos. Para agregar a la base de datos, eh, ok, para insertar este, esta colección, es si utilizamos el siguiente el comando db punto, declaramos el nombre de la colección, en este caso es carro, punto, y decimos que vamos a insertar mediante un insert. Como solo es un dato, entonces sería insert one. Si fueran más datos, serían insert many. Significa muchos. Insert one, paréntesis, entre paréntesis irá el nombre de la colección, que en este caso va a ser carro. Damos enter. Y acá nos dice una información que se creó efectivamente. Se insertó este dato a la base de datos
Sí. Em, con el siguiente ID. ¿Cómo verificamos esto en una base de datos? Utilizando este comando que es db. Punto, declaramos otra vez el nombre de la colección. Punto find. Y eso nos tendrá que mostrar los datos contenidos de nuestra base de datos, efectivamente. Acá están los datos contenidos, esta vez con un ID que generó MongoDB. Cada dato o información que nosotros creemos, siempre MongoDB va a crear ese ID. Bien. Ahora, ¿qué nos pide la guía? La guía dice que insertemos 5 documentos con la estructura JSON creada. 5 documentos. Bien, vamos a generar, insertar datos de carro. ¿Sí? Estos datos eh, serán almacenados pues en la tabla de base, en la base de datos de carros. Ya entendemos cómo ingresar un dato, un único dato, pero ahora, si queremos ingresar demasiados datos, ¿cómo se haría? Esto se hace de la siguiente manera. Tenemos que ejecutar este comando. db. Nombramos el nombre de la colección, que es carro. Punto. Eh, db. Insert, que dice que vamos a insertar datos. En este caso vamos a insertar muchos datos. Son 5 datos que vamos a insertar. Abrimos paréntesis. Debido a que es una colección que contiene diferentes tipos de información de carros diferentes, entonces se tomará como hagan de cuenta como una especie de vector o arreglo. Sabemos que un vector o un arreglo se define por medio de, no sé cómo se dice, corchet, no, como parecido al entre paréntesis. Luego posteriormente abrimos llaves. Sí, en la primera llave vamos a crear, em, vamos a utilizar estos mismos datos. Para no demorarnos, vamos a utilizar esto. Control C, Control V. Le cambiamos en lugar de Mazda. Por ejemplo, Toyota. Toyota. Modelo 2024. Tipo 4x4. Lo dejamos. Listo. Como son 5 datos que vamos a ingresar. Entonces, mediante la coma, separamos este parámetro o este vector, se podría decir. Abrimos nuevamente llaves para agregar otros parámetros de otro carro. Vamos a agregar otro carro que va a tener otra marca, modelo y tipo. ¿Listo? Por ejemplo, este va a ser Renault. Ay, perdón, no coloqué en era. Mazda, marca. Así están. Modelo. Ah, Renault. Modelo 2011. Estoy poniendo. Este va a ser deportivo, sport. Son 5 datos. Entonces, vamos por el segundo. Sigue el tercero. Este tercero. Control Z porque nos faltó algo. Acá. Nos faltó las llaves. Listo. Control Z. No, no me la copió. Bueno, abrimos llaves. No hay problema. Y pegamos. Listo. Marca. Suponiendo, no sé, Benelli. Benelli. Ay, perdón, sí, Benelli. Benelli modelo 2024, tipo Sport. Sport. Entonces va Toyota, Renault, Benelli, van tres. Después sigue
Em, sigue poniendo IA modelo 2010 tipo 4x4. Listo, van 4. Y el último. Y el último. Pongamos Toyota nuevamente. Modelo 2018 2019. 2019 y 4x4. Bien. Ya tenemos los 5 parámetros para esta colección que vamos a insertarlos. Únicamente le damos Enter. Acá efectivamente me creó estos parámetros mediante una información que nos da roja que dice que un true significa que todo eh, funciona correctamente y creó nos hizo falta un parámetro. Bueno, agregamos ese parámetro que nos hace falta. ¿Sí? Postventa, postventa. Venga, miramos cuántos parámetros hay. En total creo que deberían haber 5 porque nosotros anteriormente creamos uno. Sin embargo, verificamos carro.find. Sí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De hecho, hay 6 creados. 2, 3, 4, 5, 6. Ven, uno de más. Perfecto. Entonces no es necesario crear el otro. Bien, según esto ya hicimos esta parte de la guía. Ahora dice que actualizar los datos del primer y último registro. Para actualizar los datos del primero y último registro tenemos que tener en cuenta el ID de ese registro. No podemos actualizar o modificar un dato de un registro en específico si no tenemos un ID en específico. ¿A qué voy yo con esto? Si nosotros cambiamos marca, en lugar de actualizar un dato en la cual solo colocamos por parámetro marca y no el ID, todo parámetro que tenga el nombre marca y el nombre Toyota va a ser cambiado. Esto sería un error garrafal en el ámbito laboral. Es por eso que tenemos que tener presente el ID de ese parámetro anexado. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, utilizamos este comando db. Nuevamente declaramos la tipo de colección que vamos a modificar, carro. Recordamos que en carro hay 6 datos ingresados, ¿cierto? En esta tabla. Punto. Utilizamos lo que es update one. En este caso vamos a modificar el primer valor. Abrimos y cerramos. Bueno, abrimos entre paréntesis. Acá viene lo interesante. Primero tenemos que agregar el ID por aparte. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a abrir llaves y aquí tendremos que colocar el ID que se nos ha generado. No vamos a colocar solo los números, vamos a colocar todo este parámetro. En este caso, copiamos y pegamos. Pero como vamos a hacer primero con el primero, perdón. El primero es el de Mazda. Vamos a cambiar Mazda. Vamos a copiar el ID de Mazda. Listo. Ya sabemos que el sistema irá a buscar este ID. Una vez lo busque, separamos con una coma, le decimos al sistema, la consola, que cambie este parámetro mediante un set de símbolo set, dos puntos. Abrimos llaves nuevamente para ingresar el tipo de dato que queremos que cambie de ese ID. Entonces, de ese ID, por ejemplo, vamos a cambiarle
Vamos a cambiarle el tipo. Ya no va a ser 4x4, sino va a ser Sport. Entonces tenemos que colocar el nombre de esa propiedad. Ya no tenemos que ingresar nuevamente los corchetes, porque si no estaríamos como si estuviéramos creando nuevamente ese dato. Entonces solo declaramos la propiedad que va a ser tipo. Creo que eso está en mayúscula. Sí, está en mayúscula. Tipo, dos puntos. Y el nombre que le vamos a dar, que sí se va a ir entre corchetes, va a ser Sport. Ya no va a ser 4x4, sino va a ser Sport. Le damos Enter. Acá dice que el proceso fue correcto. ¿Cómo verificamos esto? db punto carro punto find. Listo, acá esto buscará todos los datos. Y efectivamente cambió de 4x4 a Sport. Perfecto. Nos pide que cambie el último. Entonces, nuevamente db.carro.update one. Nuevamente el ID. En este caso vamos a hacer todo de una vez. Entonces los corchetes. Set. Los puntos. Entonces vamos a cambiar el último, vamos a cambiar el nombre, la marca. Marca. Los puntos. Va a ser Nissan. Nissan. Y el ID lo vamos a copiar. Vamos a copiar. Listo. Enter. Aquí ya cambió. Efectivamente. Listo, ya quedó modificado ese último dato. Ahora pasamos al siguiente punto que dice que tenemos que borrar el tercer documento, pues, de la colección carro. Todo esto que estamos utilizando los métodos, el método CRUD, o no sé cómo se dice, es como protocolo CRUD o protocolo HTTP, que es create, read, update y delete. Entonces vamos a utilizar el delete, que es eliminar. Entonces generamos db.colección, que debe ser carro, punto delete, vamos a eliminar un documento, un dato en específico, delete one. Y tenemos que seleccionar el dato en específico que vamos a eliminar. En este caso vamos a eliminar por el ID. Aquí nos especifica que tenemos que eliminar el tercer dato. El tercero, acá, este. El del Renault. Ya no tiene que aparecer el de Renault. Miramos. Entonces, acá, copiamos el ID. Enter. Error de sintaxis. A ver qué error cometimos. Error de sintaxis. Vamos a verificar. De pronto, espere, vamos a ver. Debe carro dealing one. Venga, verificamos qué datos están. Db.carro.find. Listo, verificamos a ver. Uno, dos, tres. Esto es del Renault. Lo intentamos, vamos a intentar nuevamente. db.carro.delete one. Delete one, update.
verificamos. Tarán. Listo. Acá ya toca eliminado el tercer documento. Venga, verificamos. Bien, db.carro.find. Verificamos. 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente, como podemos ver, ya no está el tercer documento. Y aquí listamos toda la lista, estamos mostrando toda la lista. Que es lo que nos pide en el último punto, dice, liste la colección de datos completa. Bueno, esto es todo lo que se vio o se propuso en la evidencia. Eh, Hasta el momento ya no es más gran cosa. Tenemos que tener en cuenta pues de que estas bases de datos son muy fundamentales en el mundo de la programación. Y muchas gracias por haber estado aquí presentes. Es todo por hoy.